Todos rieron cuando Elias Marlowe gastó sus últimos dólares en un montón de óxido. Lo llamaron loco. Lo llamaron acabado. Pero no tenían idea de qué clase de hombre era en realidad. Porque a veces, la locura es solo fe con ropa vieja. El valle permanecía tranquilo esa mañana, envuelto en una fina niebla que se aferraba a los campos como un viejo secreto. Las colinas eran pálidas y pesadas, el cielo se extendía ancho e inquieto. Nada cambiaba nunca allí, el mismo viento, el mismo polvo, los mismos rostros tras las mismas puertas. Era un lugar que había olvidado la sorpresa. Incluso los chismes se habían cansado, repitiéndose como una melodía rota. Y, sin embargo, más allá de la última hilera de vallas torcidas, algo se alzaba que no pertenecía a ese ritmo cansado, una torre alta y esquelética con sus aspas congeladas en el tiempo. El viejo aerogenerador. Una vez, 20 años atrás, había sido el orgullo del condado. Los periódicos lo habían llamado un nuevo amanecer de energía limpia. Pero el dinero se acabó, los ingenieros se fueron y las torres quedaron abandonadas a su suerte. La que estaba en la cima sobre la granja de Marlowe seguía en pie, inclinada, despintada, con el interior hueco y lleno de cuervos. Cuando el viento gemía por las rejillas de ventilación, sonaba mitad mecánico, mitad humano, un fantasma atrapado en su propio cuerpo. La llamaban la Torre del Viento Muerto. Elias Marlowe la veía desde la ventana de su cocina cada mañana. Se sentaba con una taza de café desportillada, con la mirada perdida en la cima, igual que antes se fijaba en la risa de su esposa. Pero ese sonido se había desvanecido hacía mucho tiempo. La casa ahora estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador cuando aún funcionaba la electricidad y el susurro del viento colándose por las grietas de las paredes. Los apagones se habían vuelto más frecuentes. Cada tormenta significaba oscuridad. Cada ráfaga de viento, otra noche de velas y recuerdos. El condado prometía reparaciones cada año, y cada año, nada ocurría. Se había acostumbrado a ello, a las lámparas parpadeantes, al olor a queroseno, al dolor silencioso de esperar una luz que nunca se apagaba. Pero algo en su interior había empezado a cambiar. Quizás era la soledad. Quizás era el recuerdo de la voz de su esposa bromeando: eres demasiado terco para morir antes de arreglar todo lo que está roto. Fuera lo que fuese, cuando Elías oyó que estaban desmantelando las últimas turbinas para convertirlas en chatarra, una extraña idea se apoderó de él. Una pequeña y absurda chispa, que tal vez, solo tal vez, el viento no tenía por qué morir. A la mañana siguiente, condujo su camioneta abollada hacia el pueblo. En la tienda de piensos, hombres con chaquetas de trabajo se apoyaban en el mostrador, intercambiando bromas y mascando tabaco. Ya era hora de que derribaran esas torres, dijo uno. Lo único que hacían era aullarle al viento y asustar al ganado. Sí, rió otro. Quizás las fundan y las conviertan en algo útil. Bancas de estacionamiento o latas de cerveza. Elías no dijo nada. Simplemente esperó a que terminaran y luego preguntó en voz baja: ¿dónde es la subasta? La sala se quedó en silencio por un instante. Entonces se oyeron las risas, más fuertes, más agudas. ¿Qué? ¿Piensas comprar una, Marlowe? ¿La plantarás en tu campo y esperarás a que florezca? No respondió. Simplemente pagó su comida y se fue, con las risas siguiéndolo como polvo al sol. En el patio de subastas, el aire olía a óxido y aceite viejo. Las torres yacían hechas pedazos, vigas retorcidas, aspas agrietadas, costillas de metal quemadas por el tiempo. Nadie las quería. Los chatarreros estaban allí pateando la tierra, esperando a que terminara el día. Lote 32, gritó el subastador con la voz apagada por el calor. Aerogenerador, 40 metros. Estado, chatarra. Oferta inicial, $50. Nadie se movió. Una mosca zumbaba en el aire quieto. Entonces Elías levantó la mano. Una oleada de risas recorrió la multitud, el sonido de la incredulidad de hombres ansiosos por una broma. El subastador parpadeó, agradecido de poder vender algo. Vendido, al señor Marlowe. El mazo golpeó la madera, y eso fue todo.
Elías asintió una vez, se dio la vuelta y se alejó mientras seguían riendo detrás de él. No miró atrás. La risa ya no sonaba humana, solo otro tipo de viento. Tardó 3 días en transportar las piezas a casa. Los camiones subían la colina con un crujido, las cadenas repiqueteando, el polvo levantándose en densas nubes. Los niños corrían a su lado gritando, «Oye, hombre del viento». Las mujeres observaban desde los porches, meneando la cabeza. Al atardecer, medio valle había venido a ver lo que el tonto había traído. Susurraban, reían, señalaban. Y cuando el último camión se alejó retumbando, dejando el montón de metal muerto junto a su campo, Elías se quedó solo junto a él, pequeño, desgastado, silencioso. El sol se hundió tras las colinas, tiñendo de rojo y dorado los restos de la turbina. Alguien gritó desde la carretera, «¿Construyéndote una nave espacial, Marlo?». No respondió. La voz se apagó con el polvo. Esa noche, se sentó junto a la ventana, con la lámpara parpadeando a su lado. Afuera, el campo permanecía en silencio, la torre rota no era más que una silueta oscura contra el horizonte. Y, sin embargo, el viento cambió. Rozó el metal con una nota baja y temblorosa, como algo que intentaba recordar. Como respirar. Elías se levantó, salió descalzo al campo y puso la mano sobre el frío acero. Era áspero, sin vida, pero cálido bajo la superficie, reteniendo el calor del día. Se quedó allí, bajo las estrellas temblorosas, y susurró. «Estoy aquí». El viento se agitó, suave e incierto, como respondiendo. Y así empezó todo. El valle despertó con el sonido de martillos. Un sonido que no se había oído en años. Metal golpeando metal. No era el zumbido de un tractor, ni el crujido de cercas, sino algo más antiguo, más paciente. El ritmo obstinado de un hombre reconstruyendo lo que todos los demás habían enterrado. Durante una semana, Elías trabajó solo. Al amanecer, subió las herramientas por la cresta, hundiendo las botas en la tierra seca. Despojó maleza, cortó enredaderas y limpió el polvo acumulado durante años de los cimientos de la turbina. Los cuervos que habían anidado en su hueco chillaron y se dispersaron, dando vueltas sobre él como humo negro. La torre crujió cuando la tocó, un sonido profundo y herido, mitad queja, mitad recuerdo. Se detenía a menudo, secándose el sudor de la frente, hablándole suavemente como si pudiera entender. «Tranquilo», murmuraba. «Haremos que recuperes la respiración». La gente lo notaba. Los camiones redujeron la velocidad en la carretera. Los hombres se asomaban a las ventanas, riendo. «Oye, Marlo, ¿intentas alcanzar el cielo? Quizás ahora se cree Dios». La risa recorrió el valle como el viento entre la hierba. Al anochecer, cada porche, cada restaurante, cada tienda repetía el mismo chiste. El viejo Elías por fin ha perdido la cabeza. Está arreglando fantasmas. Los ignoró. Ya lo habían ignorado antes. Y la risa, había aprendido, era solo otra forma de miedo. Una tarde, su hermano llegó en coche desde el condado vecino, George Marlo, más corpulento, más joven, práctico hasta la médula. Se quedó de pie al pie de la colina, con las manos en las caderas, mirando el esqueleto oxidado. ¿De verdad crees que puedes hacer que esa cosa vuelva a girar?, preguntó. Su tono era amable, pero tras él se escondía la misma incredulidad que los demás. Elías apretó un cerrojo sin levantar la vista. Una vez giró, dijo. Puede volver a hacerlo. George suspiró. Estás persiguiendo fantasmas, Eli. En ese montón no queda nada más que óxido. Elías finalmente sostuvo su mirada. Sus ojos, pálidos y claros como la escarcha, captaron la última luz del día. Hay viento, dijo en voz baja. Ya basta. George no dijo nada más. Se fue antes del atardecer, las llantas de su camioneta levantaban polvo que se posaba sobre los campos como ceniza fina. Los días se convirtieron en semanas. Las risas en el pueblo se hicieron más fuertes. En la tienda, bromeaban sobre el monumento de Marlo a la terquedad.
En la iglesia, el predicador habló del orgullo y del peligro de los hombres que intentaban construir torres en lugar de cultivar los campos. Nadie mencionó nombres, pero todos entendieron. Sin embargo, cada noche, cuando las luces del valle se atenuaban y el mundo se convertía en una sombra azul, una sola linterna ardía en lo alto de la cresta. Diminuta, parpadeante, inquebrantable. La gente decía que podían oír su martillo incluso después de medianoche. Tintineo. Pausa. Tintineo. Como el latido de algo que regresa lentamente de entre los muertos. Una tarde, las nubes se acumularon sobre las colinas. El aire olía a lluvia y hierro. Elías se quedó afuera, negándose a detenerse. Las primeras gotas golpearon el metal con un sonido metálico agudo. Entonces retumbó un trueno, no lejano, sino cercano, retumbando en el suelo. Miró hacia la torre, hacia la oscura figura que se alzaba contra el cielo magullado. El viento comenzó a aullar por las rejillas de ventilación, profundo y lúgubre. Y entonces algo sucedió. La torre se movió. Solo ligeramente, un temblor, un escalofrío, el leve movimiento de una cuchilla suelta. Fue suficiente para congelarlo en el sitio. Se quedó sin aliento. El sonido que siguió ya no era un crujido. Estaba vivo. Un gemido que se convirtió en un suspiro que se transformó en un zumbido sordo, como si el acero mismo recordara para qué estaba hecho. La lluvia caía a cántaros, empapándolo. Los relámpagos iluminaron la cresta, iluminando al hombre y a la máquina, uno de pie, el otro despertando. Extendió la mano, la apoyó sobre el metal húmedo y lo sintió vibrar. La torre de viento muerto respiraba de nuevo. Y al estallar el trueno, Elías Marlo se echó a reír, silenciosa y salvajemente, esa clase de risa que no nace de la alegría, sino de saber que acabas de hacer algo que el mundo decía que era imposible. Al amanecer, el valle estaba limpio por la lluvia. Y aunque nadie lo admitiría en voz alta, algunos que pasaron por la granja Marlo esa mañana juraron haber oído un extraño sonido nuevo que se deslizaba por los campos, el leve y constante zumbido del viento que recuerda cómo vivir. Para cuando el verano se adentraba en los campos, la risa se había convertido en parte del viento. Llegaba desde porches y mostradores de bares, desde radios de camiones y aceras polvorientas. Marlo y su molino muerto. Un viejo persiguiendo fantasmas. El valle necesitaba sus chistes, hacían que la monotonía fuera más llevadera. Pero Elías ya no los oía. No de verdad. Había construido su propio silencio. Cada mañana, antes del amanecer, subía sus herramientas a la cima. El aire era fresco entonces, húmedo de rocío, la hierba susurraba alrededor de sus botas. Trabajaba hasta que el sol se volvía más intenso, hasta que el sudor le escocía en los ojos y el óxido le quemaba las manos. Cuando le sangraban los dedos, los envolvía en tela y seguía adelante. La torre se alzaba de nuevo, pieza a pieza, obstinada. Sección a sección, recuperaba su forma. Desde lejos, parecía una cicatriz cosida en el cielo. Los habitantes del pueblo observaban desde lejos. Algunos por curiosidad. Otros por lástima. Algunos porque no podían apartar la mirada. Había algo inquietante en ver a un hombre negarse a rendirse. Una tarde, un grupo de chicos pasó en bicicleta, gritando desde la carretera. «Oye, hombre del viento. ¿Cuándo va a volar tu monstruo?» Sonrió levemente, pero no dijo nada. Al darse cuenta de que no reaccionaba, se animaron aún más. Treparon la valla, treparon la cuesta y se aferraron a los primeros peldaños de la escalera. «Baja», gritó Elías, aún tranquilo. «Ese metal te desgarrará las manos». Se rieron. Hasta que uno de ellos resbaló. El grito fue breve, una rodilla raspada, no una tragedia, pero resonó agudo y profundo. Los chicos corrieron a casa llorando. Y esa noche, sus padres llegaron a la puerta con linternas y alzando la voz. «Podrías haberlos matado. ¿Qué clase de ejemplo estás dando? Basta de esta locura, Marlo». Solo dijo, «Yo no les pedí que subieran». Pero la ira en sus ojos hirió más que las palabras. El invierno llegó temprano ese año.
Los campos se congelaron con fuerza y el cielo se volvió blanco y vacío. Elías trabajó mientras pudo soportar el frío y luego se refugió en su granja. El viento azotaba las paredes y la lámpara parpadeaba débilmente a su lado. Se sentó junto a la ventana, contemplando la oscura silueta de la torre contra la nieve. Su estructura era esquelética, la mitad superior inacabada, los tornillos brillaban cuando la luz de la luna se abría paso entre las nubes. A veces, en esa quietud, juraba que podía oírla murmurar, un sonido bajo y doloroso, como aliento atrapado bajo el hielo. Él susurró sin pensar. Palabras sin significado, solo sonido encontrándose con sonido. Empezó a hablarle a diario, no por locura, sino por compañía. Hablaba del tiempo, de las cosechas, del dolor de espalda. La llamaba así, sin darse cuenta. Espera, chica, decía, ya casi llegamos. En el pueblo, su nombre se convirtió en un proverbio. Hacerse el marlo, perder el tiempo en una causa perdida. El predicador lo usó una vez en un sermón, medio en broma, advirtiendo contra el orgullo. La congregación rió. Pero una tarde, al ponerse el sol tras las colinas, algunos de esos mismos hombres que salían de la taberna vieron una extraña visión. A lo lejos, en la cima, Elías seguía subiendo a la torre. La luz de una linterna oscilaba en su cinturón, destellando como fuego entre las vigas. Por un instante, el hombre y el metal parecieron fundirse, una silueta viviente contra el cielo moribundo. La risa se apagó en sus labios. Nadie habló. Y cuando se alejaron, era más lento que antes. Esa noche, el viento regresó, salvaje y despiadado. Aullaba por los campos, haciendo vibrar las puertas, doblando los árboles. El valle se acurrucaba en sus interiores, rezando para que los tejados resistieran. Pero en la cima, ardía una solitaria linterna. Elías permanecía bajo la tormenta, empapado y tembloroso, con las manos aferradas al acero. La torre se balanceaba, gemía, pero no se derrumbaba. El viento aullaba a su alrededor, frío e interminable, y en algún lugar de ese caos lo sintió de nuevo, ese pulso. Ese latido silencioso y tembloroso en lo profundo del hierro. Apretó la frente contra el metal y susurró a través de la tormenta. No estás muerto. Sé que no lo estás. Y durante un instante, la torre respondió. Un zumbido profundo y continuo que se elevaba desde su centro y se desvanecía en el viento. Al amanecer, los campos brillaban con escarcha, el cielo se limpió. La torre seguía en pie, negra contra la luz. Y el valle, aún medio dormido, no tenía ni idea de que algo en esa cresta acababa de despertar. La tormenta había cambiado algo. Nadie más la sintió, pero Elías sí. El aire olía diferente ahora, más intenso, vivo, lleno de recuerdos. Cada ráfaga que azotaba los campos no solo traía sonido, sino ritmo, como si el valle mismo hubiera empezado a respirar de nuevo. Y así trabajó con más ahínco. Con más ahínco que nunca. La primavera regresó, y con ella, el movimiento. Los días se alargaban largos y dorados, la tierra suave bajo sus botas. Elías se levantaba antes del amanecer, encendía fogatas en la forja detrás de su granero y fundía metal viejo dándole nuevas formas. Forjaba soportes con palas de arado, pernos con llantas de carreta, tirantes con restos que nadie más tocaría. Cada golpe de su martillo era un latido, cada chispa un pulso de luz en la oscuridad. La gente ya no reía de la misma manera. Seguían bromeando, pero ahora más bajo, como si no creyeran del todo sus propias palabras. Había algo inquietante en el aire, una conciencia tácita de que lo que había comenzado como una locura se estaba volviendo real. Desde la carretera, los viajeros vieron la torre alzarse de nuevo. Sus nervaduras brillaban tenuemente donde había lijado el óxido. Para junio, la estructura se erguía alta y orgullosa, no perfecta, pero viva. El valle que una vez lo llamó viento muerto ahora lo llamaba la cosa que se mueve. Una tarde, una camioneta negra retumbó por el camino de tierra. Dojo Moore se bajó, manos gruesas, camisa planchada, olor a dinero y tabaco. Su rancho se extendía por la mitad de las colinas del oeste. Había sido de los que más se burlaban de Elías. Ahora su risa había desaparecido.
Menudo monumento has construido, dijo Mor, protegiéndose los ojos. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Elías no dejó de trabajar. Apretó otro tornillo, la llave inglesa chirriando en su mano. El tono de Mor cambió. Sabes, una instalación como esta podría abastecer más que tu casa. Unas cuantas granjas, tal vez toda la carretera. Necesitarías permisos, por supuesto. Regulación. Asociación. Elías lo miró, sudor en la frente, polvo en el abrigo, ojos como acero azul. Pertenece al viento, dijo simplemente. Moore sonrió levemente. El viento no paga impuestos. Elías volvió a su trabajo. Los fantasmas tampoco, dijo. La sonrisa de Moore se desvaneció. Se fue sin decir una palabra más, pero el motor de su camioneta rugió más fuerte de lo necesario mientras se alejaba. Esa tarde, las nubes volvieron a reunirse sobre el valle, densas, magulladas, cargadas de estática. El viento aullaba desde las colinas, arrastrando el aroma de la lluvia y los truenos. Elías se quedó bajo la torre, con la linterna balanceándose en una mano. El acero crujió sobre él, temblando como un animal listo para correr. Subió. La lluvia le azotaba el rostro. Un relámpago brilló tras él, tiñendo de blanco el metal. Llegó a la caja de control a media altura, la abrió y contempló la silenciosa maquinaria. Luego, lentamente, accionó el freno. Las aspas se estremecieron. Un gemido sordo recorrió la torre, no fue dolor, sino un despertar. El viento arreció, y el sonido se agravó hasta convertirse en un gruñido. Y entonces, por primera vez en décadas, la turbina se movió. Una vez. 2 veces. Un giro lento y chirriante que hizo temblar el aire. Elías se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. El acero bajo sus pies vibró. El generador tosió y luego zumbó. Un ritmo débil e irregular, el sonido de un corazón que vuelve a latir. Un relámpago partió el cielo y la torre brilló blanca por un instante. Elías rió, con la lluvia corriéndole por la cara, y su voz se ahogó en el rugido de la tormenta. Lo había conseguido. Había devuelto la vida al viento. Por la mañana, la lluvia había parado. Los campos humeaban bajo los primeros rayos de sol. Elías bajó, hundiendo las botas en la tierra húmeda, y se giró para contemplar lo que había hecho. La torre se erguía alta, con las aspas resbaladizas y oscuras, y el generador vibrando suavemente en el calor. Siguió el cable que bajaba por la ladera hasta su casa, se limpió las manos y pulsó un interruptor. Por un instante, nada. Luego, luz. Un resplandor suave y tembloroso llenó la cocina. Después de años de velas y silencio, la granja volvió a respirar. Miró la bombilla, las motas de polvo que giraban a su luz, y susurró. Bienvenido de nuevo. Esa noche, el valle lo notó. Los niños vieron el tenue brillo de la luz en las ventanas de Marlow y corrieron a contárselo a sus padres. A medianoche, los susurros se extendieron de un porche a otro. Lo consiguió. El hombre del viento iluminó su casa. No, mientes. Lo vi con mis propios ojos. Siguieron las risas, por supuesto, pero ahora eran diferentes. Inquietas. Debilitadas. Porque en el fondo, el valle entendía lo que significaba. El hombre del que se habían burlado por perseguir el viento. Por fin lo había atrapado. Para cuando el otoño llegó al valle, la torre se había convertido en parte del horizonte, alta, viva, inquebrantable. Sus aspas giraban lenta y firmemente, cortando el cielo con un ritmo que parecía más antiguo que el tiempo. Quienes antes reían ahora observaban en silencio. Algunos lo llamaban milagro. Otros, brujería. Pero todos coincidían en una cosa: Elías Marlow había hecho lo que nadie más se atrevía a intentar. La energía se extendió. Al principio, solo a su casa. Luego a algunas granjas cercanas. Cables, empalmados a mano y desgastados, llevaban el latido del viento por los campos. Cuando otra tormenta cortó la red eléctrica principal del valle, fue la turbina de Marlow la que mantuvo vivas las luces.
Los mismos hombres que se habían burlado de él meses atrás ahora estaban afuera de sus porches iluminados, susurrando su nombre. Acudieron a él, vacilantes, humildes, sin saber cómo enfrentarse al hombre al que habían convertido en una broma. Elías los saludó a todos de la misma manera, un leve asentimiento, un apretón de manos firme, ojos cristalinos. No se regodeó. No les recordó sus risas. Simplemente dijo, el viento no me pertenece. Tomen lo que necesiten. Pero no todos estaban contentos. Dojo Mo regresó, con su camioneta pulida y una sonrisa más intensa que nunca. Esta vez trajo papeles, mapas, cifras, promesas. Has hecho algo grandioso, Elías, dijo con voz suave como el aceite. Pero la grandeza no debe ser pequeña. Expandámonos. Inversores, ingenieros, financiación del condado. Podemos construir 20 torres, quizás 50. Todas a tu nombre. Elías lo observó un buen rato y luego miró hacia la cima donde su torre cortaba el cielo. El viento no necesita inversores, dijo. La sonrisa de Moore se curvó. No puedes poseer una fuerza de la naturaleza, Marlo. Elías asintió lentamente. Exactamente. Moore se fue sin decir una palabra más. Pero esa noche, sus faros se quedaron en la cresta más tiempo del debido, y Elías supo que la envidia era una tormenta más fría que cualquier otra que viniera del oeste. El invierno llegó con un rugido. Las colinas se congelaron, el río se convirtió en cristal. Aún así, la torre giraba. Su zumbido resonaba por los campos como un himno, bajo, constante, eterno. La gente ya no la llamaba la torre del viento muerto. La llamaban el corazón. Los niños corrían a la cresta para escuchar su canto. Los ancianos se sentaban junto a sus estufas, oyendo su eco en la noche. Las madres iluminaban sus hogares con su energía y susurraban a sus hijos, ese es el sonido del viento aprendiendo a vivir de nuevo. También llegaron los periodistas. Caminaban penosamente por el barro con cámaras y cuadernos, buscando la historia del granjero que reconstruyó el cielo. Lo llamaban pionero, visionario, héroe. Elías no se llamaba a sí mismo nada de eso. Solo escuchaba, les dijo. Pero los periódicos convirtieron sus palabras en leyenda de todos modos. Los años siguientes se desdibujaron en una larga temporada de movimiento. El valle prosperó. Los campos florecían, las máquinas zumbaban, las noches brillaban con la luz extraída del aliento de la tierra. Y Elías, más viejo ahora, más lento, seguía subiendo la cresta cada mañana. Revisaba los pernos, engrasaba los engranajes, susurraba a las cuchillas. No por costumbre. Por amor. Una tarde de primavera, el viento era suave, dorado, apacible. Se sentó al pie de la torre, con sus herramientas a su lado, y miró las cuchillas girando contra las estrellas. Giraban suaves y seguras, brillando como ríos plateados contra la oscuridad. Sonrió, una pequeña y silenciosa sonrisa que transmitía orgullo y paz. Cuando llegó la mañana, no subió la cresta. Lo encontraron sentado donde había estado la noche anterior, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos entornados y una leve sonrisa aún en los labios. Sus manos descansaban sobre las rodillas, ennegrecidas por el aceite, y su corazón se había detenido. La torre giraba sobre él, lenta y solemne, susurrando a través del amanecer. El valle se arremolinó para sepultarlo bajo su sombra. Al principio, nadie habló, solo el viento. Cuando el predicador finalmente encontró las palabras, no se trataba de orgullo ni locura. Se trataba de fe. Fe en los testarudos, los callados, los que construyen cuando nadie más cree. Al bajar el ataúd, una ráfaga barrió la cresta. La turbina rugió, su zumbido se elevó hasta convertirse en una nota tan profunda que pareció estremecer la tierra. Y por un instante sin aliento, todos los presentes juraron haber oído su nombre en el viento. Pasaron los años. La hierba crecía sobre la colina. Los niños jugaban a la sombra de la torre. El metal se desgastaba, la pintura se descascarillaba, pero nunca dejaba de girar.
En las noches despejadas, cuando la luna se alzaba, las aspas brillaban pálidas como el hueso, y el valle resplandecía bajo su ritmo. La gente se detenía, escuchando el zumbido que descendía por las laderas, y alguien siempre susurraba. ¿Lo oyes? Es él. Es Marlo, que sigue hablándole al viento. Y el viento, fiel como siempre, seguía respondiendo. Ya no con risas, sino con vida. Cierre del narrador. Si esta historia te conmovió, no te vayas. Suscríbete, comparte y recuerda. Algunos sueños solo se llaman locura hasta que empiezan a respirar.